Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien también. Estamos en el miércoles, mitad de la semana ya. Fiesta de la Virgen del Rosario, Río. Madre de Dios, que nos ha dejado esta herramienta o este instrumento, ¿verdad? Para alabarla, para reconocer a través de la contemplación de los misterios que se meditan ahí la vida de Jesús. Con María caminamos en esta ruta, en esta aventura de fe. Y con María en el rezo del Santo Rosario. Es todo un camino bíblico, ¿verdad? Porque la palabra, a veces dicen, ¿por qué los católicos rezan el rosario si la palabra rosario no está en la Biblia? No está en la Biblia la palabra rosario, pero el rosario es bíblico. Ahí encontramos, ¿verdad? Los misterios gloriosos, los gozosos, los luminosos y los dolorosos. Y todas estas oraciones las encontramos también dentro del contexto de la palabra. Señor, enséñanos a orar. Pues recemos así, Padre nuestro, ¿verdad? El Ave María, el saludo del ángel y de Isabel. Ahí está el Ave María recitado, y ese gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es la presencia de la Santísima Trinidad. Así que el rosario es bíblico. La palabra rosario significa corona de rosas, unidas en una cadenita. San Antonio María Claret decía que era como el telégrafo, hoy diríamos que es como el wifi. Actualizándolo, ¿verdad? Actualizando. Vamos entonces a lo que vamos, al camino de fe, en esta ruta de esperanza y de alegría, y pedimos al Señor que nos acompañe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos compartiendo con ustedes una reflexión sobre la ideología de género, mal llamada en Puerto Rico perspectiva de género. Y estamos utilizando como base un documento que promulgó la Congregación para la Educación Católica. Parece que no se han dado cuenta del nombre del documento, que lo hemos dicho varias veces. El título de este documento es Varón y Mujer los creó. Y lo hemos repetido a diestra y a siniestra. Así que repetimos, el título del documento es Varón y Mujer los creó. Y es editado, promulgado por la Congregación para la Educación Católica. ¿Qué trata? Una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Hoy confiamos concluir esta presentación del documento, donde hemos entresacado párrafos claves de esta enseñanza que la Iglesia quiere que analicemos, evaluemos con los 3 pasitos, ¿verdad? Y los 3 pasitos de escucha, razona y propone. ¿Desde qué? Desde el ámbito de una experiencia de fe. Por eso este programa se llama Mi Camino de Fe, pasito a pasito. E insistimos que para el que tiene fe se le abre una vía. Y hay cosas que no las entendemos si no es en la clave de fe. Y esto, cuando entendemos fe, no es que lo tengo todo seguro, lo sé todo, no. La fe es un camino, es una búsqueda, pero es la búsqueda de la verdad. Y la Iglesia, como buena madre, acompaña a sus hijos, pero como buena maestra también enseña. Y por eso la Congregación de Educación Católica lo que tiene como misión es clarificar estas enseñanzas de la Iglesia que se fundan en la Sagrada Escritura, en la tradición y en la vivencia de los misterios de nuestra fe. Ayer hablábamos sobre el número 36 del documento, esa clave de la familia. Y decía que la familia es el lugar natural en donde se estudia, se analiza, se evalúa, se comprende, se vivencia la reciprocidad y la comunión entre el hombre y la mujer para encontrar ¿qué? Su plena actuación. Y decíamos también que en estos números hace hincapié en 2 derechos fundamentales de la familia que siempre deben ser respaldados y garantizados. En el número 36, vamos a leer textualmente, nos vamos ahora al texto, dice lo siguiente.
La familia es el lugar natural en donde esta relación de reciprocidad y comunión entre el hombre y la mujer encuentra su plena actuación. ¿Por qué? Porque una familia se funda en un hombre y en una mujer. Y ahí hay reciprocidad, y ahí hay comunión. Y esto es lo que fundamenta. Por eso, para nosotros cristianos católicos, al celebrar el sacramento del matrimonio, se constituye una iglesia doméstica, una iglesia de familia. Continuamos. En ella, el hombre y la mujer, unidos en la elección libre y consciente del pacto de amor conyugal, realizan una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona: reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Vamos a leerlo otra vez porque este es un párrafo, unas líneas muy hermosas que fundamentan la experiencia de vida que se da entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio. En ella, el hombre y la mujer, ¿En ella en dónde? En la familia. unidos en la elección libre y Así consciente. Recordemos los votos que reflexionamos siguiendo El toda la ritual. exaltación, la alegría del Evangelio con el ritual, ¿verdad? La elección libre y consciente. Por eso se unen. Se unen porque se eligen, pero se eligen libremente, pero además conscientemente. Si no hay libertad y no hay conciencia, no vale ese sacramento. Del pacto de amor conyugal. Por lo tanto, el hombre y la mujer hacen un pacto, un compromiso, una alianza. Nosotros tenemos para los cristianos católicos un sacramento, un pacto que es conyugal, hombre-mujer. Realizan una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Entran todos los elementos de la persona. ¿Cuáles son esos elementos de la persona? Fíjense ahora que los va a enumerar. Reclamo del cuerpo. Reclamo del cuerpo. Es lo que se llama en San Pablo el débito. El hombre se debe a su mujer y la mujer se debe a su varón, a su marido. Por eso uno no tiene relaciones sexuales íntimas de comunión una vez casado con cualquier hombre o con cualquier mujer. Es el débito, es el respeto. Entonces, el reclamo del cuerpo. Segundo, y del instinto. el instinto, lo que atrae. El eros, la pasión. El erotismo no es malo si se sabe vivir en un equilibrio sano. Lo que es malo es el desequilibrio. Entonces, uno no se enamora por amiguitos, porque son amiguitos nada más. Ahí empieza el proceso, pero uno se casa simplemente por ser amiguito, eso no funciona. Hay un eros, hay una pasión, hay una atracción. Ese es el instinto, que desde la fe se equilibra, se canaliza. Todos tenemos ese eros, esa pasión, pero se equilibra, se balancea, ¿no? ¿Y esto cómo lo logramos? A través de una vivencia en fe equilibrada desde la vivencia del matrimonio. Mejor dicho, desde la vivencia de la familia. Quienes dirigen esta barquita es el hombre, es la mujer, es el papá y es la mamá, que ayudan a la nueva generación al balance. Por eso el reclamo del cuerpo y del instinto. Segundo, fuerza del sentimiento. Fuerza del sentimiento. Yo siento algo por ti. Así comienza el enamoramiento. Es que hay algo es que yo siento algo, porque siento mariposas en esto. y de la afectividad. Me atrae, me enamora. Sus ojos, su forma de caminar, sus manos, su cuerpo. Hay todos unos elementos artísticos que con el tiempo se transforman. Entonces, si usted se queda solo con el bondo, correcto, entiéndase lo que quiero decir, ¿verdad? Con las apariencias, eso en un momento determinado se cae, se transforma. desvanece. Sí. Y la belleza verdadera no se refleja solamente en el cuerpo, en lo físico, sino en lo interior. Aspiración del espíritu y de la voluntad. Yo aspiro, mi espíritu aspira a estar contigo toda la vida, por eso te entrego mi cuerpo, te entrego mi ser. Y mi voluntad afirma esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que juntos, hombre y mujer, casados, sacramentados, caminan a la eternidad, caminan hacia el cielo. La familia es una realidad antropológica y en consecuencia una realidad social y de cultura. 3 elementos, ¿verdad? Es antropológica, tiene su fundamento en el ser humano. Desde esta experiencia, entonces, ¿qué sucede? Una realidad social y de cultura. Hay sociedades, por eso se vive en comunidad, dentro de una sociedad.
Y hay una cultura matrimonial. Hay unos elementos, y recuerden que cultura, entendemos por cultura, la manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir un pueblo. Entonces hay una cultura matrimonial. Los solteros no pueden vivir como matrimonio y los matrimonios no pueden vivir como solteros, pues si todo eso no funciona. Y aquí tenemos en nuestra sociedad actual pues una desconstrucción, un desfase que tiene a esta generación un poco desorientada. De lo contrario, calificarla con conceptos de naturaleza ideológica que tienen fuerza solo en un momento de la historia y después decaen. Significa traicionar su valor. La ideología entonces, ¿qué hace? Traiciona el valor auténtico que brota de la antropología, que brota de la dimensión social, de la cultura y en el caso nuestro de la fe. La familia como sociedad natural en la que se realizan plenamente la reciprocidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer. Atención. Precede al mismo orden sociopolítico del Estado, cuya libre actividad legislativa debe tenerlo en cuenta y darle el justo reconocimiento. Por lo tanto, el Estado no le puede imponer a las familias. Algo que con esta ideología de género se está medio forzando por una legislación que se quiere impulsar a la brava de un sector minoritario que está empeñado en que se aprueben una serie de reglas o leyes, mejor dicho, que no concuerdan con lo que es nuestra manera de pensar, actuar y vivir cultura en sociedad y sobre todo desde la dimensión, para nosotros, ¿verdad?, cristiana católica. Número 37. Es racionalmente comprensible que en la naturaleza misma de la familia se fundan dos derechos fundamentales que siempre deben ser respaldados y garantizados. Ayer los enunciamos, hoy vamos a dialogar un poquito más sobre esto. El primero es el derecho de la familia a ser reconocida como el principal espacio pedagógico primario para la formación del niño. El principal espacio pedagógico primario. Si un niño tiene que ser educado primeramente en su familia. Papá y mamá son los primeros responsables. En la iglesia decimos los primeros catequistas. En la sociedad diríamos, además de padre y madre, los primeros maestros. Y no pueden claudicar, no pueden hipotecar esto, no pueden entregarle esto al Estado simplemente que lo eduquen ellos. No, hay que tener cuidado. Este derecho primario después se traduce concretamente en la obligación gravísima de los padres de hacerse responsable de la educación íntegra personal y social de los hijos. Es decir, es una responsabilidad. Por eso cuando hay padres irresponsables que no mandan sus hijos a la escuela, pudiéndolo hacer, interviene el Estado. Y el Estado tiene sus mecanismos, el Departamento de la Familia o como se quiera llamar, intervienen y entonces exigen. Y si esto no funciona, lo mismo en el trato, la alimentación de un niño, el cuidado de un niño, pues entonces se le sustrae. Pero lo ordinario no es eso. Lo ordinario es que la familia sea la que. También en lo que respecta a su educación sobre la identidad sexual y la afectividad, en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. Fíjese que esta es la clave que la Iglesia defiende. Nosotros educamos desde una sexualidad integrada y equilibrada, una educación para el amor, una educación para la donación mutua, hombre-mujer, no lo contrario. Es un derecho, deber educativo, que se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana, como original y primario respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos, como insustituible e inimaginable, inalienable, que por consiguiente no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. Usted no puede delegar esa responsabilidad, y menos que se la quiten. Y eso es un derecho que hay que defenderlo. Por eso a veces hay marchas que se hacen en contra de esta perspectiva de género o de esta ideología del género, que defendemos que
que la educación primaria la tienen los papás. Papás. Es a ellos a que le corresponde. Y que no es negociable, como usted estaba No es diciendo. negociable. Y entonces esto es lo que hay gente que los tiene vuelto locos, ¿no? No se acaban de entender. Y para cómo te quieren obligar. No, cuidado, hay que analizar. Y ahora, en esta elección que vamos a vivir, usted tiene que estudiar bien las plataformas de los partidos y mirar los aspectos educativos. ¿Por qué no tratan tanto esto de lo educativo? ¿Por qué están escondiendo? ¿Por qué no hablan a las claras? Hablan de la salud, hablan de tal. ¿Qué pasa con el problema educativo? ¿Por qué se enfatiza unos aspectos y otros no? Dios nos dio cabeza para pensar, inteligencia, y necesitamos desarrollar el pensamiento crítico que nos lleve a analizar desde la escucha para hacer propuestas concretas, que es la metodología que la iglesia propone. Y por eso es importante la razón. Claro, para no la equivocarnos. cabeza no está solo para llevar pelo. La cabeza está para pensar. Y necesitamos, ¿cómo se dice? Enseñar a la gente a pensar. Nosotros necesitamos activar a nuestros niños la capacidad de preguntar. O sea, cuando un niño pregunta, aprende. Y uno se tiene que extrañar que los niños no le pregunten a uno cosas. Cuando todo el niño todo te dice amén, 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 amén. Sí, sí, sí. Esto no funciona. No, porque no estamos despertando la sabiduría, un interés, un interrogarme. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y claro, el adulto necesita buscar respuestas sencillas para dar respuestas reales. Y claro, como ni yo las sé, me aterrorizo. Eso no se pregunta, cállese. No, eso no funciona así. Otro derecho no secundario es el del niño a crecer en una familia, con un padre y una madre, capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. Fíjate que dice aquí otro derecho no secundario. No se secunda, no se apoya esto. ¿Cuál es el derecho que tiene el niño? ¿Cuál es el derecho que tiene el niño? A crecer en una familia que se entiende por familia normal. Papá, padre, mamá y madre. Capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. No solo física, afectiva. Por eso hay ciertas prácticas entre adultos que se dan y los niños ven que hacen daño, como hay muchas que los niños ven y hacen mucho bien. Seguir madurando en relación, en confrontación con lo que es la masculinidad y la feminidad de un padre y una madre, y así armando su madurez afectiva. ¿Cómo madura un niño afectivamente? Viendo a su papá. Si el niño ve a su papá y se identifica con unas claves que le da, y viendo a su mamá, que le da unas claves y se identifica. Entonces, el equilibrio, lo mismo las niñas. Por eso es que para que haya una saludable formación normal, se necesita un hombre, una mujer, un papá y una mamá. Y esto no es bien visto por la gente que defiende la ideología de género o la perspectiva de género. Y es dentro del mismo núcleo familiar que el niño puede ser educado para reconocer el valor y la belleza de la diferencia sexual, de la igualdad, de la reciprocidad biológica, funcional, psicológica y social. Fíjese lo que dice, ¿no? En el núcleo familiar el niño puede ser educado para reconocer, descubre, ¿qué descubre? Un valor. ¿Cuál es ese valor? El de una sexualidad sana, pero que eso tiene su belleza. ¿Y la belleza en qué está? En la diferencia sexual, en la igualdad, en la reciprocidad biológica, en la función que ambas tienen, que marca lo psicológico y lo social. Entonces, ¿qué sucede? Que ante una cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana, el servicio educativo de los padres debe basarse sobre todo en una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. Se educa personal. Por eso los niños, en su ingenuidad, en su inocencia, en su búsqueda de la verdad, hablan con tanta libertad delante de su papá y su mamá.
Y cuando los niños preguntan espontáneamente, a veces nos desconciertan, pero qué bueno que nos preguntan. Lo malo es cuando usted ve que los niños como que hablan entre ellos y una mirada y una señal, que nos damos cuenta inmediatamente que algo se traman, sobre todo con respecto a su sexualidad, que no está correctamente balanceada. Y por eso uno tiene que mirar el comportamiento de los niños, cómo cambia cuando un niño es abusado, cuando un niño es iniciado negativamente en su sexualidad, cambia su forma de mirar, su forma de relacionarse. Es una cosa que se nota, dice, ¿qué te pasa? Y claro, ¿te duele algo? Porque vamos siempre por lo físico, pues a veces le duele, pero lo que le duele es el corazón. Le duele su afecto. Algo ha sucedido que lo ha impactado tanto que lo ha descontrolado, desconcertado y no sabe. A lo mejor puede estar experimentando una vergüenza y no sabe cómo manifestarlo. Cómo manejarlo. Por eso es abuso, por eso es violencia, por eso es maltrato. En efecto, la sexualidad es una riqueza de toda la persona, cuerpo, sentimiento y espíritu. Fíjate, una riqueza de toda la persona, y la persona encierra el cuerpo, su sentimiento, la forma de expresarse el cuerpo y espíritu. Lo de adentro. Cuando hay equilibrio, hay sanidad. Y hay cosas que marcan toda la vida, y si no las sano, las voy a arrastrar porque es un fantasma que voy a llevar sobre mis hombros toda la vida. Y manifiesta su significado íntimo al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor. Esa manifestación íntima, en la intimidad, en el secreto, en la comunión, en ese santuario particular donde los esposos se encuentran, nos hace celebrar una liturgia, la liturgia del amor. Y por eso esa liturgia del amor se celebra en el don de sí mismo. Él para ella para él. Estos derechos se acompañan naturalmente a todos los demás derechos fundamentales de la persona, en particular a aquel de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En estos espacios se pueden hacer nacer experiencias fructíferas de colaboración entre todos los sujetos involucradas en la educación. Entonces se trata de crear unos vínculos educativos, familia, escuela, que es el que vamos a ver ahora, el próximo, ¿no? Cómo la escuela ayuda, cómo la sociedad ayuda, y cómo estos tres ámbitos, familia, escuela y sociedad, dan a la persona una formación integral. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Baja
buenas tardes. Continuamos con su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, compartiendo este documento, ¿verdad?, de la Congregación para la Educación. ¿Cómo es que se llama el documento? Se llama Varón y Mujer lo creó. Repita el nombre otra vez porque hay duda. Varón y Mujer lo creó para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación, ¿verdad? Así que este es el documento que estamos utilizando para compartir con ustedes la ideología de género, tomado del numeral 56 de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor. Y ese es el tema que estamos compartiendo, ¿verdad? Y por eso vamos poco a poco desglosando, definiendo términos, ¿verdad? Para que podamos comprender un poco esto que hoy nos quieren vender como perspectiva, pero no es perspectiva, es ideología de género. El documento del Vaticano, de la Congregación de la Educación Católica, hace referencia entonces a que la acción educativa de la familia se une la de la escuela, que interactúa de manera subsidiaria. Vamos a ver cómo la escuela interactúa. ¿Qué dice el documento? En el numeral 39 el documento nos dice: a la acción educativa de la familia se une la de la escuela, que interactúa de manera subsidiaria. Fortalecida por su fundación evangélica, la escuela católica se configura como escuela para la persona y de las personas. Así que una escuela católica se define como escuela para la persona, atiende al ser humano personificado, ¿verdad? Se atiende y a las personas, particular y social. La persona de cada uno, en sus necesidades materiales y espirituales, es el centro del magisterio de Jesús. Por eso, el fin de la escuela católica es la promoción de la persona humana. Por eso ustedes ven que la Iglesia defiende todo lo que tiene que ver con la dignidad de la persona, con la dignidad de los seres humanos, porque esta es la clave de la evangelización, en el sentido de que Jesús atendía a la persona. Tal afirmación, poniendo en evidencia la relación del hombre con Cristo, recuerda que en su persona se encuentra la plenitud de la verdad sobre el hombre. ¿Usted quiere saber que es un hombre perfecto? Mire a Jesucristo. Cómo piensa, cómo habla, cómo actúa. Él es la verdad. Él es el modelo de lo que estamos llamados nosotros a hacer. Por esto, la escuela católica, empeñándose en promover al hombre integral, lo hace obedeciendo a la solicitud de la Iglesia, consciente de que todos los valores humanos encuentran su plena realización y también su unidad en Cristo. Este conocimiento manifiesta que la persona ocupa el centro en el proyecto educativo de la escuela católica. De ahí que la Iglesia tiene escuelas propias, sin atacar, entiéndase lo que voy a decir, el sistema educativo público, sin minusvalorizarlo, despreciarlo. La Iglesia tiene su proyecto educativo. Por eso unos padres católicos buscan, en la medida de sus posibilidades, darle una formación cristiana católica a sus hijos, enviándolos a un colegio católico, cosa que algunos no acaban de entender y minusvalorizan. ¿Qué es lo mejor de un sistema u otro? Mire, español puede aprender un niño en cualquier sitio, geografía, historia, pero los valores, el enfoque de esos valores, por eso nosotros nos cuidamos mucho, porque vamos al respeto, a la formación de la persona en su integral dimensión, desde el encuentro con Jesucristo, que lo lleva a ser persona, que lo lleva a vivir socialmente, que lo lleva a proyectarse hacia los demás. La escuela católica debe convertirse en una comunidad educativa en la que la persona se exprese y crezca humanamente en un proceso de relación dialógica, interactuando de manera constructiva
ejercitando la tolerancia, comprendiendo los diferentes puntos de vista y creando confianza en un ambiente de auténtica armonía. Ahí ustedes ven el proyecto educativo católico. ¿Qué se trata? Relaciones de diálogo, intercambio constructivo, tolerancia, comprendiendo diferentes puntos de vista, creando confianza en un ambiente de auténtica armonía. Porque siempre va a haber la discusión, pero la discusión no tiene que llevar a la guerra, a los puños, al ataque. No, no. Nos debe llevar a buscar la verdad. Yo no poseo toda la verdad, tú no la poseas. Ambos tenemos parte de la verdad, la juntamos y encontramos la verdad. Se establece así la verdadera comunidad educativa, espacio agápico de las diferencias. ¿Qué quiere decir agápico? De ágape, de comunión, de encuentro, de amor. Distintos, diferentes, pero unidos. La escuela comunidad es lugar de intercambio, promueve la participación, dialoga con la familia, que es la primera comunidad a la que pertenecen los alumnos. Ven, insistiendo siempre lo mismo, ¿no? Todo ello respetando su cultura y poniéndose en actitud profunda de escuchar respecto a las necesidades que les salen al paso y a las expectativas de que es destinatario. Vuelve al principio del primer paso, la escucha. Desde esa escucha te hago razonar. Y desde un razonamiento equilibrado, Una propuesta real, que está fundada en el amor que lleva a la armonía, a la construcción de la paz. De esta manera, las niñas y los niños son acompañados por una comunidad que los estimula a superar el individualismo y a descubrir a la luz de la fe que están llamados a vivir de una manera responsable una vocación específica en un contexto de solidaridad con los demás hombres. A la luz de la fe. La solidaridad es para todos, pero es que a la luz de la fe tiene unos elementos que fortalecen y nos llevan a dar unos pasos insospechados de ayuda, de entrega, de alegría. ¿Imitando a quién? A Jesús. De ahí la clave, fijo los ojos en Jesús. La trama misma de la humana existencia los invita en cuanto cristianos a comprometerse en el servicio de Dios en favor de los propios hermanos y a transformar el mundo para que vengan a ser una digna morada de los hombres. Dignidad, morada, casa, encuentro, diálogo, elementos que se aprenden en el hogar, se profundizan y se maduran en la escuela, pero que en definitiva van a servir a la comunidad. Asimismo, los educadores cristianos que viven su vocación en las escuelas no católicas dan testimonio de la verdad sobre la persona humana y están al servicio de su promoción. ¿Y esto cómo lo hacen? Desde el testimonio de vida. Recuerden que en el sistema educativo nuestro público aquí no se puede llevar religión, pero es que tú te conviertes en la palabra viva. No hay que estar hablando todo el día de la Biblia para uno dar testimonio de la Biblia. No hay que estar todo el tiempo, San Mateo, San esto, no. Eso no es. Es que ellos vean tu acción y tu acción motiva, arrastra, empuja, transforma, mueve. De hecho, la formación integral del hombre como finalidad de la educación incluye el desarrollo de todas las facultades humanas del educando, su preparación para la vida profesional, la formación de su sentido ético y social, su apertura a la trascendencia y su educación religiosa. El testimonio personal, unido con la profesionalidad, contribuyen al logro de estos objetivos. Ahí tenemos, ¿no? Maestro católico en el sistema público ha entregado su vida a su vocación profesional de educar, pero lo hace desde los valores en los que cree, desde un testimonio de vida, desde una acción concreta, siendo como Jesús, en medio de los laicos, un testigo del reino de Dios. Esta educación nos lleva también a tener una clave, cómo educar en las afectividades de la escuela. Y fíjense lo que nos dirá el número 42. Necesita
un lenguaje adecuado y moderado. Adecuado y moderado. Por eso es que en el sistema católico se cuida mucho el lenguaje. Y por eso los libros utilizamos, las figuras que se utilizan en un sistema público avalado, empujado por la ideología de género. Pues ya ustedes vieron lo que pasó hace unos meses atrás, un tiempo atrás, con cierta literatura que empezó a aparecer, como inmediatamente gritaron los padres, porque es que no puede ser, no puede ser. En un colegio católico esto se cuida mucho. En primer lugar, debe tener en cuenta que los niños y los jóvenes aún no han alcanzado la plena madurez y empiezan a descubrir la vida con interés. La madurez te da un equilibrio. Hay películas que son para adultos. Un adulto ve cierto tipo de películas, unas escenas fuertes, y las puede procesar, pero un niño no, un joven no, porque todavía está en ese proceso de ser síntesis. El adulto, eso es lo que le diferencia. La madurez es eso, hacer síntesis. Y hay que tener cuidado. Por eso hay cierto tipo de películas que los niños no pueden ver con los adultos. Para que aprenda. Es que eso no es así. Eso no es así. Para eso estás tú como papá y como mamá, para educar, para a menos enseñar. que usted se sienta con el muchacho y cuando surgen las preguntas o la muchacha, las dudas, usted sea capaz de tener respuesta, pero poner una película ahí para que se entretengan sin saber el contenido, ojo. Por lo tanto, es necesario ayudar a los estudiantes a desarrollar Atención, ¿qué vamos a ayudar a los estudiantes a desarrollar? un sentido crítico ante una invasión de propuestas. Porque hay muchas propuestas. Los jóvenes son invadidos, los jóvenes, los niños, un montón de propuestas. Entonces, pensamiento crítico. Que se pregunten, que analicen. Ante la pornografía descontrolada y la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la sexualidad. Hipotecamos, no le explicamos a un niño, a un joven, el verdadero sentido de la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Se van a buscar en una literatura, y ahora con tanta facilidad por internet o otros medios, en sites que tienen que ver con pornografía, que distorsionan esa educación sana y equilibrada que se supone que papá y mamá transmitan. Ante un bombardeo de mensajes ambiguos y vagos, cuyo final es una desorientación emocional y el impedimento de la madurez psicorrelacional, ayudarles a reconocer y a buscar las influencias positivas, al mismo tiempo que toman distancia de todo lo que desfigura su capacidad de amar. ¿Ven? Hay que tomar cierta distancia. Hay que visualizar desde un análisis, desde una reflexión honesta, desde una búsqueda de respuestas sinceras y encontrar la clave que ayude a que mi hijo o mi hija crezcan y se desarrollen sanamente y sabiamente. Por eso, ¿verdad? Decíamos ahorita que los papás son los primeros educadores de esos valores, ¿verdad? En esa sana educación, con una ayuda, con un acompañamiento, con dar respuestas que sean asertivas y que orienten a sus hijos. Si usted cuida la alimentación de su hijo en la comida, cuide la alimentación de su hijo en su mente, cuide la alimentación de su hijo en la vista, en lo que escucha, en lo que habla. En lo que habla. Porque es integral, es holístico, es la totalidad. Porque si no, será un monstruo. Si usted deja que un brazo le crezca más que otro, pues dice, aquí hay como que hay un desperfecto. Y a veces sucede eso, ¿verdad? Vamos al tercer elemento y el último, un poquito a hablar, aunque ya se ha ido hablando a lo largo de todos estos días, la sociedad, su influencia en toda esta realidad. Nos dirá el número 43. En el proceso educativo no puede faltar una visión unificada sobre la sociedad actual. La transformación de las relaciones interpersonales y sociales han ondeado con frecuencia la bandera de la libertad, pero en realidad ha traído devastación espiritual y material a innumerables seres humanos, especialmente a los más vulnerables. Entonces necesitamos una visión unificada, pero hay una advertencia. Cuidado, que a veces la relación interpersonal, esa transformación en aras de una bandera de libertad, se ha caído en un libertinaje. Es cada vez más evidente que la decadencia de la cultura del matrimonio
está asociada a un aumento de pobreza y a una serie de numerosos otros problemas sociales que azotan de forma desproporcionada a las mujeres, los niños y los ancianos. Y son siempre ellos quienes sufren más en esta crisis. Siempre los más afectados. Vamos ya cerrando, vamos ya concluyendo, vamos a las conclusiones. Se podrían decir otras muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que con esto que hemos dialogado en estos días, tenemos como ya un fundamento que ustedes lógicamente después pueden continuar reflexionando y lo pueden hacer a través de este documento, ¿verdad? Varón y mujer los creo. Conclusión. En conclusión, el camino del diálogo que escucha, razona y propone parece ser el camino más efectivo para una transformación positiva de las inquietudes e incomprensiones en un recurso para el desarrollo de un entorno relacional más abierto y humano. Por el contrario, el enfoque ideológico a las delicadas cuestiones de género, al tiempo que declara respeto por la diversidad, corre el riesgo de considerar las diferencias mismas de forma estática, dejándolas aisladas e impermeables entre sí. Interesante, ¿verdad? Un enfoque ideológico estanca, no deja avanzar, te encierra. Por eso la propuesta educativa cristiana enriquece el diálogo por la finalidad de conseguir la realización del hombre a través del desarrollo de todo su ser. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Un espíritu encarnado de los dones de la naturaleza y gracia que ha sido enriquecido por Dios. A este espíritu encarnado, Dios lo ha enriquecido con unos dones que son naturales, con unas gracias con las cuales Dios ha querido darnos lo que somos, lo que estamos llamados a desarrollar en un camino honesto, responsable, fiel, aunque tengamos caída, pero un camino que lleva a la santidad. Esto requiere un sentido acogedor, acercamiento hacia el otro, comprendiéndose como un antídoto natural contra la cultura del descarte y el aislamiento. De esta manera se promueve una dignidad originaria de todo hombre y mujer irreprimible, indisponible a cualquier poder o ideología. De eso se trata entonces, ¿no? Promover una dignidad originaria. Varón lo creó, mujer lo creó, hombres y mujeres irreprimibles, indisponibles a cualquier poder o ideología. Una personalidad fuerte, equilibrada, fundamentada, ¿verdad?, en un amor que se expresa y se da desde la familia. Así que, como ven, es un documento muy rico. Hemos tratado en estos días de dialogar, de compartir estas ideas, recordarles, ¿verdad?, nuestro pequeño diccionario originario o el que arrancamos, que es una ideología, conjunto de ideas que caracteriza a una persona, escuela, colectividad, movimiento, cultura religiosa o política. ¿Qué es una perspectiva? Es un término que se relaciona con el arte y es por ello que se define como el arte de representar en una pintura los objetos tal y como aparecen en el plano real. La perspectiva es el modo de analizar una determinada situación u objeto. Es un punto de vista sobre una situación determinada. Un punto de vista. ¿Qué es el género? Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, clase o tipo a que pertenecen personas o cosas, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Entonces, ¿qué es ideología?
de género, pues ya usted creo que ya puede sacar sus propias conclusiones. Recuerden que la ideología busca sobre todo imponerse. Recuerden que esa ideología nos, podríamos decir, destruye, si se puede decir de esta manera, ¿verdad? La manera de pensar, queriéndonos imponer un tipo de línea de pensamiento. Cuidado, analice, reflexione, tome sus decisiones y hágalo con una conciencia clara, con una conciencia cristiana, con una conciencia que te ayude a decidir lo mejor para tus hijos, para tus hijas, defendiéndolo de todo aquello que ciertamente destruye y hace daño. ¿Qué es la ideología de género? Un sistema anticientífico que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas y biológicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son una construcción cultural y convencional, hecha según los roles y estereotipos que cada sociedad le asigna a los sexos. Entonces, padre, que recuerden que ideología de género no es lo mismo que perspectiva de género y que perspectiva de género no es lo mismo que ideología de género. Piénselo, analícelo, tome sus decisiones. Esperamos haberle ayudado en su reflexión personal y que se haga también familiar y comunitario. Vamos a orar pidiendo luz a la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia el lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. amén. Nos vemos mañana. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un vaso de fe